lengua. Recuerden, la lengua que se considera un músculo esquelético, voluntario. Luego aquí nervio frénico. ¿A qué inerva? Al diafragma. Y por último tenemos el asa cervical. ¿A qué inerva? A los músculos infrayoides. No, les voy a explicar. Entonces, aquí tenemos los nervios importantes que ustedes tienen que saber del cuello. Nervio vago, también llamado nervio neumogástrico o décimo par craneano, forma parte del paquete vasculonervioso cervical. Nervio accesorio, también llamado onceavo par craneano, inerva el músculo sternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Nervio hipogloso, también conocido como el par craneano número 12, inerva los músculos de la lengua. Nervio frénico, ¿de dónde nació el nervio frénico? C3, C5. ¿Inerva qué músculo? Diafragma. El asa cervical nace de C1, C2 y C3. ¿A quién inerva los músculos? Infrayoides. Entonces, de C1, C2, C3 nace el asa cervical para los músculos infrayoides. C3, C4 y C5 nace el nervio frénico que inerva el diafragma. Y el plexo braquial, muy importante, casi nos olvidamos. El plexo braquial, ¿de qué nervios nace? C5, C6, C7, C8 y C1. ¿Y a qué inerva el plexo braquial? Miembro superior. Bueno, entonces, mirando este esquema que vemos aquí, obviamente esto hay que aprender para el examen. Entonces, este nervio que miramos aquí va a ser el nervio vago. ¿Por qué es el nervio vago? Porque está junto a la yugular interna y la carótida común. Forma parte del paquete vasculonervioso cervical. Ahora, este nervio que vemos aquí, formado de C3, C4, C5, va a ser el nervio frénico, que inerva el músculo diafragma. ¿Cómo se llama este músculo aquí? Escaleno anterior. Ahora, miren aquí. C1, ven aquí C1. C1, aquí C2, C3. Asa cervical. ¿A qué inerva? A los músculos infrayoides. Ahora, este nervio aquí, nervio accesorio, para esternocleidomastoideo y trapecio. Y este es el nervio hipogloso, para los músculos de la lengua. Y miren aquí, C5, C6, C7, C8, C1, plexo braquial, para inervar al miembro superior. Entonces, si ustedes hacen el árbol completo aquí, C1, C2 y C3, ¿qué formaron? El asa cervical, que es para los músculos infrayoides. C3, C4 y C5 formaron el nervio frénico para inervar el músculo diafragma. Ahora, C5, C6, C7, C8, C1 formó el plexo braquial para inervar el miembro superior. ¿Y cuáles son los pares craneales que podemos ver en el cuello? Nervio vago, que forma parte del paquete vasculonervioso. Nervio accesorio que inerva esternocleidomastoideo y trapecio. Y el nervio hipogloso es el que inerva los músculos de la lengua.
¿Cuál es el nervio, el par craneano más peligroso de todos? Hipogloso, porque inerva los músculos de la lengua. Recuerden, la lengua es el órgano más venenoso que existe. Algunos músculos suprayoides también, por ejemplo, el músculo genioioide también recibe inervación del nervio hipogloso. Bueno, ahora, quiero que miren aquí con mucho cuidado esta imagen. Estos nervios, ustedes tienen que saber. Yo les pongo aquí, por ejemplo, nervio vago, porque forma parte del paquete vaso nervioso. Miren aquí, C1, C2, C3, aquí es el asa cervical para los músculos infraioideos, como el homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo. Ahora, C3, C4, C5, nervio frénico para el músculo diafragma. ¿Cuál es el músculo satélite del nervio frénico? El escaleno anterior. Ahora miren, C5, C6, C7, C8, D1, plexo brachial para el miembro superior. Y ahora miren, aquí para esternocleidomastoideo, trapecio, nervio accesorio. Y aquí que está pasando delante de la carótida externa, nervio hipogloso para los músculos de la lengua. Si ustedes miran esta imagen, ya se da para ver todos los nervios importantes del cuello. Y esto que nosotros vemos aquí, este conjunto de ganglios nerviosos, ¿cómo se llama? Cadena simpática cervical. Y aquí yo les voy a hacer una aclaración. ¿Recuerdan que la cadena simpática torácica, cuántos ganglios nerviosos tenía? 12, 11 intercostales y 1 subcostal. La cadena simpática cervical, ¿cuántos ganglios nerviosos tiene? 3. La cadena simpática cervical tiene el ganglio nervioso aquí, cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio cervical inferior. Solo tiene 3 ganglios nerviosos. Y miren aquí, ¿cómo va a llamarse este nervio? C1, C2, C3, C4. ¿Qué van a formar? Ganglio cervical superior. Luego, C5, C6, ganglio cervical medio. C7, C8, ganglio cervical inferior. Entonces, ¿cuántos ganglios forman la cadena simpática cervical? 3. El ganglio cervical superior, medio e inferior. ¿Y cómo se llama este ganglio que está aquí? Primer ganglio torácico. Y quiero que presten atención. Ganglio cervical inferior, primer ganglio torácico. ¿Qué van a formar estos dos? El ganglio estrellado. Este es el ganglio estrellado. Entonces, estrellado, aquí, la estrella de Newbarrow. Entonces, ¿cuántos ganglios nerviosos tiene la cadena simpática cervical? 3. Ganglio cervical superior, medio, inferior. Ahora, el ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico, entre ambos van a formar el ganglio cérvico-torácico, también llamado ganglio estrellado. Y no se confundan, el ganglio estrellado forma parte de la cadena simpática cervical, forma parte de la cadena simpática torácica. ¿Cómo se llama? Ganglio cérvico-torácico. Es el único ganglio que está en la región cérvico-torácica.
Entonces, ¿cómo se llama este ganglio? Ganglio cervical superior. Ganglio cervical medio. Ganglio cervical inferior. Ganglio torácico. Ganglio estrellado, o también llamado cérvico torácico. Muy bien. Estos ganglios nerviosos, ¿qué neurotransmisor producen? Adrenalina. Entonces, esto es cadena simpática. La cadena simpática son los ganglios que producen adrenalina del sistema nervioso simpático. Bueno, ahora quiero que hablemos un poquito. Ustedes miran esta imagen que está aquí. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos, chicos? 7. ¿Cuántos nervios cervicales hay? 8. ¿Por qué? ¿De dónde está saliendo el nervio cervical 1? Está saliendo dentro de la base del cráneo. Entonces, ¿cómo va a llamarse este nervio? C1. Este nervio aquí, C2. Este nervio, C3. Y miren aquí, C1, C2 y C3, ¿qué van a formar? El asa cervical. Para los músculos infrayoides. ¿Cómo se llama este músculo? Omoioide. Vientre inferior, tendón intermedio, vientre superior. Este músculo externo hioide. Y este músculo externo tiroide. Entonces, ¿a quién inerva? A los músculos infrayoides, el asa cervical. ¿Y qué nervios formaron el asa cervical? C1, C2 y C3. Ahora miren aquí. C3, C4, C5, ¿qué formaron? El nervio frénico. Entonces, el asa cervical y el nervio frénico son ramas de qué plexo? Del plexo cervical. ¿Qué nervios forman el plexo cervical? De C1 hasta C4. ¿Y qué ocurre con C5, C6, C7, C8 y T1? ¿Qué plexo forman? Braquias. Entonces, asa cervical, nervio frénico son ramas del plexo cervical. Entonces, ¿qué puede ocurrir si una persona sufre ruptura de la columna cervical? ¿Qué nervio se puede lesionar? Frénico. ¿Y qué músculo va a paralizarse? Diafragma. Entonces, cuando alguien se rompe el cuello, ¿qué músculo se paraliza? Diafragma. Porque ¿de dónde nace el nervio frénico? Del plexo cervical. Muy bien. Entonces, este es el nervio C1. Este es el nervio C2. El nervio C3. Y ahí ¿qué se va a formar? Asa cervical para los músculos infrayoides. Y aquí vemos C3, C4 y C5. Nervio frénico. ¿Cuáles son las dos ramas motoras del plexo cervical? Asa cervical y nervio frénico. Muy bien. Esas son las ramas motoras. ¿Qué significan motoras? Que inervan a los músculos y realizan movimiento. ¿Sí? Professor, no caso do cara, tipo, sofreu acidente e está atrás na parede. Na falha de palmo meio todos. Voy a ser bien honesto. Cuando una persona sufre un accidente, ustedes van a ver que siempre se le coloca un collar cervical. Ese collar cervical es justamente para evitar que la fractura de las vértebras pueda lesionar el nervio frénico, para no producir parálisis diafragmática. Aunque ustedes ya saben eso.
¿Qué pasa si alguien sufre un accidente? Hay que ponerle un collar cervical y una tabla espinal. Hay que inmovilizar la columna. Ahora, la lesión del nervio aquí frénico, ¿en qué fractura se puede dar? Fractura de C3, C4 y C5. Si estas vértebras se fracturan, ahí puede lesionarse el nervio frénico. Si se fractura, por ejemplo, aquí, C5, C6, C7, T1, ¿qué puede lesionarse el plexo braquial? ¿Y ahí qué parte va a estar paralizado? Miembro superior. Todas las fracturas cervicales son muy peligrosas porque puede haber lesión nerviosa. Se puede. Puede haber fractura de una sola vez. Ahí depende. Depende si solamente se fracturó hacia el lado derecho o lado izquierdo o se fracturó ambas mitades. Pero si hay una raíz nerviosa, C3, C5 funcionando, el nervio frénico va a seguir funcionando. Va a tener dificultad para respirar. Se puede tirar, eso no es una fractura, esa es una dislocación, se separó de su posición. Sí, se consigue con quiropraxia. Bueno, ahora, yo ya hablé mucho, chicos, y no me gusta gastar mi aliento. Este es el músculo platisma. Si este es el músculo platisma, ¿qué función cumple? Expresión facial, expresión de tristeza. Muy bien. Y este sería el músculo trapecio, que cumple la función de elevar las escápulas. Y esto que vemos aquí, estos nervios, esto se llama plexo cervical superficial. Este plexo cervical superficial no cumple muchas funciones. ¿Para qué sirven estos nervios superficiales? ¿A quién van a inervar? A la piel. Función sensitiva. Entonces, tenemos un plexo cervical superficial que son nervios sensitivos para la piel. Este nervio que está aquí se llama nervio occipital. ¿Para qué sirve? Sensibilidad de la región occipital. Este es el nervio auricular. ¿Para qué sirve? Sensibilidad de la oreja. Este es el nervio cervical, que es para la sensibilidad del cuello. Y estos son los nervios supraclaviculares para la sensibilidad de la región supraclavicular. Entonces, ¿para qué sirve el plexo cervical superficial? Para la sensibilidad. ¿Sensibilidad de qué? De la piel. Porque recuerden, ¿cuántas funciones cumplen los nervios? Los nervios cumplen función sensitiva y función motora. Entonces, el plexo cervical superficial cumple función sensitiva. ¿Cuántas ramas tiene? Tiene una rama occipital, auricular, cervical y supraclavicular. Y estos nervios son 100% sensitivos para la piel, para la sensibilidad. Ahora, ¿cuáles son las ramas del plexo cervical profundo? ¿Cuáles son las ramas motoras? El asa cervical para los músculos infrayoides y el nervio frénico para el músculo diafragma. Entonces, ¿cuántas ramas motoras tiene el plexo cervical? Dos. Asa cervical y nervio frénico.
son las ramas motoras. Bueno, ¿esto cómo se llama? Cadena simpática. ¿Cuántos ganglios nerviosos tiene la cadena simpática? 3. Este es el ganglio cervical superior. ¿Quién forma el ganglio cervical superior? C1, C2, C3 y C4. Si está formado por 4 raíces nerviosas, el ganglio cervical superior es el más grande. Luego aquí vemos C5, C6, ganglio cervical medio. Y aquí vemos C7, C8, ganglio cervical inferior. Y aquí vemos T1 forma el ganglio torácico número 1. Y de la unión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico nace el ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico. ¿Detrás de qué arteria está el ganglio estrellado? De la arteria subclavia. Detrás de la arteria subclavia está el ganglio estrellado. Aquí vemos el esquema. A mí me gusta preguntar porque así yo veo si prestan atención. Esto es la vena interna. Vena arteria cefálica. Esta es la carótida derecha. Común derecha, subclavia derecha. Siempre recuerden, del lado derecho, la arteria brachiocefálica origina carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Cuántos segmentos tiene la arteria subclavia? 3. Este es preescalénico, interescalénico, postescalénico. La rama terminal de la arteria subclavia es la arteria axilar. Entre escaleno anterior y escaleno medio. Anterior, medio y posterior. Entre escaleno anterior y medio, aquí pasa arteria subclavia, plexo braquial. Y quiero que miren con mucho cuidado. Aquí podemos ver justo delante, ven del escaleno anterior. Aquí va a salir el nervio frénico. Entonces, ¿esta qué arteria sería? Arteria brachiocefálica, carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Y esto qué sería? Carótida común izquierda, subclavia izquierda. Porción preescalénica, interescalénica, postescalénica. Y miren aquí, se puede observar también este nervio que está pasando cerca de la carótida. Este es el nervio vago. Y este nervio que pasa delante del escaleno anterior, nervio frénico. Vago y frénico. Muy bien. Y esto es la arteria. Y este es el exosomo. Y esto que vemos bien aquí arriba, esto es la cadena simpática. Este sería el ganglio cervical superior, que es el más grande. Este es el ganglio cervical medio, que es inconstante. Y este es el ganglio cervical inferior. Y nunca se olviden, el ganglio cervical inferior es el que ayuda a formar el ganglio estrellado con el primer ganglio torácico. Hay gente que tiene solo ganglio cervical superior e inferior. Lo normal es que sean 3. El ganglio cervical superior, medio e inferior. Es lo más frecuente, lo más común. ¿Qué ganglio es este? El ganglio cervical superior. Es de mayor tamaño.
Este sería el ganglio cervical medio. Y miren esto, este ganglio es inconstante, muy importante, inconstante. Y este que vemos aquí en esta imagen es el ganglio cervical inferior. Algo que hay que destacar, muy importante, es que el ganglio cervical inferior es el que ayuda a formar el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el ganglio estrellado. Miren aquí en esta imagen, se puede ver, esto es el ganglio estrellado, también llamado ganglio cérvico-torácico. Se relaciona con el vértice pulmonar. Está en un espacio llamado espacio suprarretropleural. Ahora, ¿qué arteria es esta arteria? Subclavia. Y esta es la vena subclavia. Entonces, ¿detrás de qué arteria está el ganglio estrellado? Detrás de la arteria subclavia. Pregunta de examen. ¿Cómo se forma el ganglio estrellado o cérvico-torácico? Del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. Se relaciona con el vértice pulmonar y está detrás de la arteria subclavia. Ahí encontramos el ganglio estrellado, también llamado ganglio cérvico-torácico o también llamado estrella de Neubauer. Tiene muchos nombres. Bueno, quiero que miren aquí. ¿Qué arteria es esta arteria? Brachiocefálica. Esta es la carótida común de derecha. Esta es la subclavia de derecha. Y este es el músculo escaleno anterior. Siempre delante del escaleno anterior, ven, va a pasar el nervio premio. Este de aquí sería el nervio vago. Y miren, ven cómo el nervio vago viene y en el borde inferior de la subclavia origina el larillo recurrente del lado derecho. Y esta es la cadena simpática. Este sería el ganglio cervical. Ganglio cervical medio. Este es el ganglio cervical inferior. Este es el primer ganglio torácico. Y miren, entre el ganglio cervical aquí inferior y primer ganglio torácico van a formar el ganglio estrellado. ¿Detrás de qué arteria? ¿De la arteria subclavia? Muy bien. Entonces, ¿qué laringio recurrente nace en el borde inferior de la arteria subclavia? El derecho. Muy bien. La unión del ganglio cervical inferior con primer ganglio torácico forma el ganglio estrellado o estrella de Neubauer o ganglio cérvico-torácico. El escaleno anterior es el músculo satélite del nervio premio. ¿Y cuál es la primera rama que origina la arteria subclavia? Aquí está Cristo. Aquí arriba. Vertebral. Recuerden, arteria vertebral, mamaria, interna, tronco, giro cervical. ¿Cuál es la primera rama colateral de la arteria subclavia? La arteria vertebral. ¿Y qué vértebra es esa vértebra donde está subiendo la arteria vertebral? Esta es la cervical número 6, porque tiene que ir 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, la arteria, la primera rama colateral de la arteria subclavia es la arteria vertebral. ¿A partir de qué foramen transverso va de arriba hasta abajo?
C6 hasta C1. ¿En qué foramen no pasa la arteria vertebral? C7. No pasa. Pues esta parte de los ganglios cervicales no vamos a estudiar esta vez. En el cuello hay muchos ganglios linfáticos que son los ganglios cervicales. Hay ganglios cervicales occipitales, mastoideos, parotidios, submentonianos, submandibulares, estos que se llaman aquí yugulares, pero estos ganglios linfáticos no tienen mucha importancia. ¿Recuerdan que yo les dije cuál es la función que cumple el ganglio linfático? Producir ganglio linfático, no ganglio nervioso. Producir linfocitos, porque estos son ganglios linfáticos. No confundan, si yo les pregunto qué función cumple ganglio nervioso de la cadena simpática, ahí es producir adrenalina. Si yo les pregunto ganglios linfáticos, es producir linfocitos, que son células de defensa. Los linfocitos B son los que se producen, ganglios linfáticos, amígdalas, vaso y en la médula ósea. Sí, cuando decimos sistema inmunológico hablamos de ganglios linfáticos y órganos linfáticos como el vaso, la médula ósea, el timo, y también se habla de órganos como la amígdala y el apéndice. Todos son órganos del sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál es la función de los ganglios linfáticos? Producir linfocitos, que son células de defensa. ¿Dónde viajan los linfocitos? En la sangre, para proteger al cuerpo de infecciones. Sí. Quando a gente está com inflamação na garganta, os glândulos eles ficam Inflamados. Sí. Por isso que faz a pulsação. Sí, porque muchas veces cuando hay una inflamación de amígdala o garganta, los ganglios que están alrededor comienzan a producir muchos linfocitos. ¿Y qué ocurre cuando un órgano trabaja en exceso? Aumenta de tamaño. Eso se llama linfoadenomegalia. Aumentan los ganglios linfáticos. ¿Y qué significa ganglios linfáticos inflamados? Significa que hay un proceso infeccioso. Por eso se producen muchos linfocitos.